La NFL se aproxima y aquí hay 4 nombres de jugadores que no pueden fallar, que están obligados a responder sí o sí tras un decepcionante 2024. El receptor Brandon Aiyuk, San Francisco. El rusher Maxx Crosby de los Raiders. El linebacker interior Patrick Queen de Pittsburgh. Y el quarterback Trevor Lawrence de Jacksonville. 4 jugadores que merecieron multimillonarias extensiones de contrato y que por una razón u otra decepcionaron el 2024. Las esperanzas de 49ers, Raiders, Steelers y Jaguars dependen en gran medida de ellos. El 2025 sí o sí tienen que dar resultados. La NFL es una liga donde la paciencia es el elemento más escaso. Así que Brandon Aiyuk, Maxx Crosby, Patrick Queen y Trevor Lawrence, sin excusas ni pretextos, 2025 es el año de dar resultados elite. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Arrancamos otra semana juntos, estamos ya a mitad de mes de junio, se aproxima la NFL, ahora sí, estamos a un mes de la pretemporada y es una noticia maravillosa, porque miren, si bien el kickoff es hasta el jueves 4 de septiembre, el arranque de la pretemporada ya nos da 500,000 temas para debatir, analizar las noticias que generan estos grandes debates que yo disfruto inmensamente con ustedes todos los días. Hoy, 4 nombres que no pueden fallar. O dígame si estoy exagerando. Piense nada más en San Francisco. A Brandon Aiyuk le dieron 4 años de contrato y $120 millones. Dios mío. $30 millones por temporada. Pero eso no es todo. Además, a su compañero Deebo Samuel le dijeron: gracias, compadre. Los Niners son el equipo de Brandon Aiyuk. Que te vaya bien, Deebo Samuel. Todas las esperanzas de los Niners están centradas en Brandon Aiyuk. Porque la temporada pasada, después de firmar este contrato, se lesionó. Y su producción, obviamente, fue infinitamente lejana a lo que se esperaba. Me queda claro, nadie va a juzgar a un jugador por lesionarse. Son accidentes del juego. Pero es por ello que para el 2025 la presión sobre Brandon Aiyuk es inmensa. Realmente lo es. Y no lo es menos para Maxx Crosby. La gente dirá: ¿qué pasó con Crosby? Tranquilo, Crosby siempre da resultados. Miren, yo no juzgo a Maxx Crosby, creo que es el rostro de los Raiders hoy en día, sin discusión, pero como ustedes me conocen, y si no me presento, mi nombre es Enrique Garay y yo me baso en los números. En este juego, toda la palabrería que está tan de moda en el periodismo mexicano, particularmente por los brillantes cerebros que hablan de la selección mexicana de fútbol y han generado ese arte de hablar sin decir nada, aquí no vale. Aquí cada argumento necesita un sustento sólido y el argumento para cuestionar y exigir a Maxx Crosby es tan simple como decir: viene de su peor temporada desde que llegó a la NFL. De ese tamaño. Y ojo, entregó 7.5 sacks la temporada pasada, cuando en los años anteriores tuvo 14.5 sacks 2023, 12.5 sacks 2022, el 2024 solo 7.5. Y sin embargo, los Raiders de Los Ángeles le acaban de dar 106 millones, $106.5 millones por 3 años. Este señor va a cobrar $35.5 millones anuales. Al momento en que firmó ese contrato, Maxx Crosby se convirtió en el rusher mejor pagado en la historia de la NFL. Semanas después, Cleveland le dio a Myles Garrett un poco más y ahora Myles Garrett tiene esa categoría. Pero bueno, lo de Maxx Crosby es inmenso e insisto, viene de su peor temporada desde que llegó a la NFL.
Realmente en la estrategia del nuevo coach Raider, Pete Carroll, Max Crosby es el eje. Cuando firmas a un jugador en estas proporciones, en ellos se centra gran parte del éxito del equipo en toda la temporada. Vean lo que significa, por ejemplo, TJ Watt en Pittsburgh. ¿Cuántos partidos vemos y decimos, es que TJ Watt los ganó? Porque no solo generó el sack, provocó el fumble, a veces provocó y recuperó el fumble, y a veces provocó, recuperó y regresó a touchdown el fumble. Todo eso hace TJ Watt, que claramente define partidos. Bueno, para Max Crosby va la misma exigencia después de este tamaño de contrato. Y en esta lista agrego a Patrick Queen, el linebacker interior de Pittsburgh, que el año pasado los Steelers lo vieron como agente libre y le dijeron, vente para acá. Ojo, Patrick Queen llegó a Steelers de Baltimore, su archirrival. Pero en Ravens, el coach John Harbaugh le dijo a Roquan Smith, tú eres el líder de la defensa, tú eres el linebacker que queremos aquí. Le dieron el dinero a Roquan Smith en Baltimore y a Patrick Queen claramente le dijeron, tú no. Y entonces como agente libre llegó a los Steelers. ¿Pero qué creen? Su temporada en Pittsburgh fue, yo no diría un fracaso, pero fue profundamente desafortunada. Déjenme explicárselos de esta manera. En la evaluación de un defensivo en la NFL, entre tantísimos números que existen, existe una especie, permítanme la expresión, un rating defensivo, en el que como defensivo te evalúan las tacleadas que haces individual, las tacleadas asistidas, el total de tacleadas, las tacleadas que fallaste, que son un elemento muy negativo en contra, los fumbles que provocaste. Vaya, por eso les digo, es una especie de rating para un defensivo, el número que les voy a dar. ¿Y saben en qué lugar quedó Patrick Queen entre los defensivos de Pittsburgh? En el lugar 23. De una escala de 100%, Patrick Queen fue evaluado con 50.1. Siendo titular los 18 partidos, Patrick Queen apenas tuvo 31 tacleadas solo, imagínense, son menos de 2 por partido. 15 tacleadas asistiendo o compartidas, hay veces que 2 jugadores comparten una tacleada o 3, bueno, él tuvo 15, sumando tacleadas individuales y asistidas, generó 45 tacleadas totales, que insisto, en 18 partidos, es una basura, ni siquiera llega a 2.5 por partido, pero espéreme, ahí le voy un dato más preocupante. ¿Sabe qué porcentaje de tacleadas falló Patrick Queen? Es decir, del 100% de tacleadas que intentó, ¿en cuáles falló? ¿Se quedó tacleando aire o le rompieron la tacleada? ¿Saben cuánto? 16.5, que es la segunda cifra más alta en la defensiva Steeler. Entonces, hombre, aquí todo Steeler Nation dice, ¿para qué carajos trajimos a Patrick Queen? Siendo el cuarteto de linebackers de Pittsburgh un grupo fundamental en el éxito de la defensa, Patrick Queen tiene que estar ahí. Los Steelers al final de la temporada enseñaron serias debilidades para frenar la carrera y en gran parte de ello se le indican a Patrick Queen no entregó los resultados esperados. Y para cerrar como cuarto de esta evaluación, el quarterback Trevor Lawrence. No, bueno, ¿qué puede haber más cuestionable que Trevor Lawrence la temporada pasada? Una temporada 2024 en la que Trevor Lawrence arrancó firmando un nuevo contrato de 5 años y $275 millones. Cuando Trevor Lawrence firmó este contrato con Jacksonville, empató con Joe Burrow como el promedio anual más alto para cualquier quarterback NFL. Vaya, en otras palabras, Jacksonville le dio a Trevor Lawrence más dinero que Buffalo a Josh Allen, que Kansas City a Patrick Mahomes, que Filadelfia a Jalen Hurts, que Detroit a Jared Goff, entre otros. Y la pregunta obvia es, ¿lo vale? ¿Lo justificó? ¿Saben qué lugar quedó Trevor Lawrence la temporada pasada? Evaluado por rating, que bueno, es por mucho la cifra que cuando busquemos una cifra nada más, es la que tenemos que voltear a ver en los quarterbacks. ¿Saben qué lugar quedó Trevor Lawrence la temporada pasada? Evaluado por rating, es increíble. Quedó en el lugar 28. ¿Cómo le pagas $55 millones anuales al quarterback 28 de la NFL? Bueno, tan mala fue la temporada de Trevor Lawrence
que lo mandaron a la banca. Después de 10 partidos, con el fracaso consumado en Jacksonville, le dijeron, brother, a la banca, maestro. Ahí cuentas tus billetes y ahí te quedas. Fue profundamente decepcionante la campaña de Trevor Lawrence. Yo creo que si existiera en la NFL el título de la decepción del año, tendría que ganarla Trevor Lawrence. Ya le hablé de Brandon Ayuk, se lesionó. Max Crosby, bueno, entregó su peor temporada, siguen siendo números medianamente aceptables. Lo de Patrick Quinn, sí, muy cuestionable. Pero lo de Trevor Lawrence es lo peor de esta historia. Y a ver, amigos, claramente Trevor Lawrence es el presente y en teoría el futuro del quarterback en Jacksonville. Y si le das esta lana al quarterback, no puedes fallar. Yo se lo digo así, no hay ningún quarterback en la NFL, en los 32 quarterbacks proyectados para titulares en este momento, ninguno bajo más presión que este señor. Sí o sí tiene que entregar resultados. Ahí están los 4 jugadores de los que le voy a hablar. Y ahora permítame regresarme a Brandon Ayuk. Yo recuerdo que hace un año, cuando usted y yo platicábamos los aconteceres de la NFL, los previos, y hablábamos de San Francisco, recuerdo bien, yo le decía, mire, no hay manera que en un año, para estas fechas, San Francisco conserve a Deebo Samuel y Brandon Ayuk. No pueden retener el sueldo de los dos. Hay que elegir entre uno de ambos. Y mi percepción es que van a deshacerse de Deebo Samuel y se van a quedar con Ayuk. Y así funcionó. Así finalmente fue el tema. El asunto es que cuando yo hacía esa opinión, insisto, hace 12 meses, yo no contaba con que Brandon Ayuk se iba a lesionar como se lesionó. Se rompió el ligamento cruzado anterior, una lesión devastadora, pero una lesión también de la que muchos jugadores NFL se reponen. Y en este momento en el que San Francisco ya se vio obligado a darle el monumental contrato a Brock Purdy, la administración del dinero es todavía más estricta. Y para las cantidades que le dieron a Brandon Ayuk, no hay de otra. Tiene sí o sí que dar resultados. Y bueno, uno pensaría que eso sí va a ocurrir, porque yo veo el historial de Brandon Ayuk, que llegó a los Niners como segunda de draft de la Universidad de Arizona en el 2020, y sus números despegaron, pero como cohete a la luna en el 2022. Ahí tuvo su primer temporada de 1,000 yardas, 1,015, más 8 de recepciones de touchdown. 2023, 1,300 yardas, 7 de touchdown. Y ahí empezó el drama de quiero mi nuevo contrato. ¿Se acuerdan? Hace un año exactamente estábamos en el drama de Brandon Ayuk. No se presentó a entrenar, está enojado, le van a pagar, no le deben pagar, ¿qué van a hacer? ¿Recuerdan? Hace exactamente un año estábamos en esto. Y resulta que juega, se lesiona. Sin embargo, le voy a ser sincero, los 7 partidos que jugó, si le hacemos una evaluación, sus números fueron profundamente decepcionantes, como fue toda la temporada de San Francisco. Pero a ver, le das a Brandon Ayuk $30 millones anuales y en 7 partidos te entrega 0 recepciones de touchdown. Brandon Ayuk se fue sin recepción de touchdown la temporada pasada. Sí, insisto, se lesionó, pero jugó 7 partidos, es muy cerca de la mitad de la temporada. Y tener 0 recepciones de touchdown. Si usted le busca por donde le busca, los números de Ayuk fueron de verdad profundamente desilusionantes. A ver, generó 19 primeros y 10 en 7 partidos. Un poco más de 2 por partido. Es una cifra muy pobre. Recepciones explosivas de 20 yardas o más. Brandon Ayuk tuvo 3. Entonces, tú recapitulas todos sus números, aunque fueron solo 7 juegos, y aunque estuvo el tema de la lesión, y dices, a ver, Brandon Ayuk, muy mal, brother, muy mal. Insisto, toda la campaña de San Francisco fue un profundo fracaso. No podemos señalar solo a Brandon Ayuk, pero caray, después de haberle dado el contrato que pidió, los números que entregó, mire, el receptor abierto que salvó la temporada de San Francisco fue Jauan Jennings, que no tiene los multimillones. El año pasado, San Francisco tenía a Deebo Samuel con $28 millones anuales, a Brandon Ayuk con $30 millones anuales, y el receptor que salvó la temporada fue Jauan Jennings. Fíjese nomás, al terminar la temporada regular, después de los 15 partidos que jugó Jauan Jennings, terminó como líder en targets del quarterback Brock Purdy.
Jauan Jennings fue el receptor al que más pases le lanzó Brock Purdy, 113. Ojo, teniendo a Deebo Samuel sano en el equipo. Por eso Samuel acabó saliendo del equipo. Imagínense, tuvo 113 targets Jauan Jennings y Deebo Samuel 81. Obvio, Aiyuk tuvo menos, jugó 7 partidos, tuvo solo 47. Pero bueno, cuando analizas la producción total, es por mucho lo de Jauan Jennings lo más productivo. Y las esperanzas de los Niners este año son que Aiyuk regrese al 100%, tema que al momento todavía no está confirmado, ¿eh? No sabemos en qué porcentaje está Aiyuk. Lo único que se escucha es el equipo confía en que va a estar listo para julio. Quiero verlo, vamos a verlo. Pero las esperanzas de Niners son Brandon Aiyuk como receptor 1, líder del equipo, Jauan Jennings receptor 2 y Ricky Pearsall receptor 3 o slot. Ese es el grupo de receptores con el que San Francisco va a apostar y toda la presión está en Brandon Aiyuk, un jugador profundamente desilusionante la temporada pasada, antes de la lesión y obvio después de la misma. Porque amigos, también está el fenómeno del nuevo contrato. Hay jugadores que exigen mucho el nuevo contrato y cuando llega el nuevo contrato se sientan, se suben a la hamaca a descansar y se acabó la producción, porque ya tengo el contrato que quería. Entonces aquí está lo riesgoso. No solo es Brandon Aiyuk, es Johnny Lynch, el hombre que le dio el contrato. Es Kyle Shanahan, el hombre que dijo, sí, este es mi jugador clave, hay que darle el dinero. Todo ello está en juego y Brandon Aiyuk no tiene otra. San Francisco espera de él, en el menor de los casos, 100 recepciones, 1000 yardas y yo diría así, bajito, 7, 8 recepciones de touchdown. Si esos números como mínimo no se dan, Brandon Aiyuk va a ser una profunda decepción. Y el tema no es ese. El tema no es que Aiyuk decepcione. Es que si Aiyuk decepciona, el proyecto Niners va a ser muy difícil que tenga éxito. ¿De acuerdo? Regresemos con Maxx Crosby. Miren, el tema con Maxx Crosby es que, como yo le dije, declinó, bajó en la producción de sack, pero cuando lo evalúas en todas las facetas, realmente Maxx Crosby la temporada pasada descendió en cada categoría que se evaluó. Así como se lo expliqué con Patrick Queen, existe una especie de rating para evaluar a los defensivos, metiendo toda la numerología a evaluar, y si es por rating, el señor Maxx Crosby tuvo 91.7 en la temporada 2021, 90.1 en la 2022, 92.1 en la 2023 y la temporada pasada, después de firmar su nuevo contrato, su rating bajó a 74.3. Claramente Maxx Crosby entregó su temporada menos productiva desde que llegó a la NFL y la neta es que no se vale después de que te dieron el contrato que tanto estabas esperando. Hoy, en la estrategia defensiva de Pete Carroll, Maxx Crosby es el eje. Estoy seguro que Pete Carroll está asumiendo que Maxx Crosby le va a entregar, hombre, ¿qué digo? Doble dígito en capturas de quarterback. Le va a entregar de 15 a 20 sacks. Eso es lo que le tienes que pedir a un rusher que está cobrando lo que está cobrando. Sobre todo si lo tienes alineado a un ladito de Christian Wilkins, el tackle defensivo que firmaste como agente libre el año pasado proveniente de Miami, cuando en Miami había tenido 13.5 sacks. Tú dices, pongo a Crosby al lado de Christian Wilkins, hombre, Crosby 15 sacks y Christian Wilkins 13.5, juntos tienen que aterrorizar a los defensivos. Solamente entre esta dupla sumada no puede haber menos de 25 sacks. Entendiendo 15 de Crosby, 10 de Wilkins, cuando menos. Así parte la estrategia. Y del otro lado va Tyree Wilson, el primera de draft de hace 3 años, que ha sido una profunda decepción, aunque ya el año pasado superó las 5 sacks hasta donde mi memoria me ayuda. Entonces tú dices Crosby, Wilkins, del otro lado Tyree Wilson, ahí está la base. Ahí Raiders centra la gran explosividad de su línea frontal defensiva. Pero todo esto parte como eje, sí o sí, de Maxx Crosby. Tiene que entregar los números deseados. Para ello le pagaron y no se vale que después de firmar tengas la peor temporada desde que llegaste a la NFL. Y para cerrar el tema de Patrick Queen, miren amigos, Pittsburgh
tiene en sus 4 linebackers, híjole, el eje fundamental de su formación y de su estrategia ofensiva. Pittsburgh necesita, sí o sí, que la cuarteta de linebackers domine el juego. Es muy difícil encontrar en la NFL un mejor grupo de linebackers que TJ Watt, Alex Highsmith, Patrick Quinn y Peyton Wilson, los 4 linebackers de Pittsburgh. Pero de esos 4 linebackers, cada uno tiene una función. Y los 2 interiores, Patrick Quinn y Peyton Wilson, uno está lo que se llama del lado fuerte, que es Patrick Quinn, lo que le convierte en el más importante y más obligado a parar el juego terrestre rival. Pittsburgh tiene que ser una defensa impenetrable contra la carrera. Mire, a pesar de que al final de la temporada pasada Steelers terminó como la 6ª mejor defensiva contra la carrera, solamente le hicieron 98.7 yardas por juego, en los partidos críticos Pittsburgh no frenó la carrera del rival. A veces el número se infla por otros partidos intrascendentes, donde hay números excepcionalmente buenos, pero en los partidos críticos la defensa falla. Bueno, no vayamos más lejos. En la derrota de Steelers ante Baltimore en el playoff de la temporada pasada, les recuerdo que los Ravens corrieron 299 yardas por tierra. 299, Madre Santísima de Guadalupe. Son casi 300 yardas por tierra. ¿Dónde está la 5ª mejor defensiva contra la carrera? ¿Y dónde está el líder linebacker para frenar la carrera? Patrick Quinn. Sus números fueron profundamente decepcionantes, pero Pittsburgh le está dando otra vez el beneficio de la duda. Y ahora la línea frontal defensiva de Steelers va a tener a Keanu Benton como guard medio, al novato Derrick Harmon, primera de draft de Oregon, y Cameron Hayward como alas defensivas en la línea frontal, y atrás el cuarteto de linebackers que le mencioné. Y esto significa que Patrick Quinn se va a alinear atrás de Keanu Benton para frenar la carrera. Y no es posible que Baltimore otra vez les corra 300 yardas como en el playoff, por favor. Entonces, la presión en Patrick Quinn es monumental. Ahí les dejo, queridos amigos y amigas, para arrancar esta semana, 4 jugadores, sí o sí, obligados a entregar mejores números el 2025, porque la estrategia de San Francisco, Pittsburgh y Raiders se centra en gran medida en lo que individualmente hagan Brandon Ayuk, Max Crosby, Patrick Quinn y Trevor Lawrence. No pueden fallar. Gracias, muchas gracias a todos y a todas por el favor de su atención. Otro día juntos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Feliz Día del Padre, por cierto. Feliz Día del Padre. Gracias. Que tengan una gran semana. Hasta mañana.